Como sabéis, estamos todavía en la Space Week, Second Edition. Estamos terminando ya el 3, el martes que viene terminamos después de 2 semanas muy intensas con muchos directos a las 7 de la tarde con expertos de la industria espacial la semana pasada. Y esta semana tenemos expertos también de la industria espacial, pero ex alumnos en Avengers. Te has fijado la camiseta que llevo, ¿no, Albert? Muy chula, muy chula. ¿Quieres una o que te la envío para Múnich? ¿Vale? Venga, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, ayer tuvimos a 3 alumnos de la edición JSNP 8, o sea, que la que ha terminado hace muy poco, no, 7, que ha terminado hace poco, y Albert fue uno de los casi primeros, ¿eh? Albert, hiciste la edición 2, o la La 3, la 2, 2 y sí, la sí, 3, sí. ¿no? Algo así. No, no, la 2, la Ah, 2. no, la dos, exacto, sí, 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 sí. sí. Bueno, bienvenido, Albert. Gracias, Hace gracias. mucho, ¿Cuánto tiempo? hace, hace mucho tiempo que no te veía, de hecho en persona no nos conocemos todavía, ¿sí, Albert? Aún no, a ver si te pasas por Múnich ahora que vives cerca, relativamente cerca. Sí, mejor que antes. Claro, cuando yo te di las clases estaba en Toronto viviendo todavía en el 2021, ¿puede ser? ¿2000? Sí, 2020, 21, sí, sí. 2021, exacto. Bueno, pues nada, un placer tenerte por aquí. Vamos a ver, tenemos a ingenieros aquí conectados en el chat, gente con ganas también y hambre de conocimiento y ambición para llegar a esa industria espacial, como tú también me expusiste hace muchos años. Ahora vamos a contar un poco tu caso particular. Bueno, cuéntanos, antes de empezar tu historia, ¿dónde estás ahora? ¿Qué haces para situarnos un poco en tu contexto actual desde hace unos años? Bueno, pues ahora vivo en Múnich desde ya hace 3 años. Estoy trabajando en Trimble. Trimble es una empresa americana que se dedica en temas de navegación por satélite, sobre todo para agricultura, eh, eh, para crear la construcción, también para automovilístico, para coches. Ojos autónomos, cosas así Entonces, también. autónomo, ¿Sí? exacto, sí. ¿Y cuál es tu rol en la empresa? Ahora mismo yo estoy trabajando en R&D, o sea, en I+D, de navegación por satélite. Vale, y hacéis proyectos como proyectos internos. Todos los proyectos que tenemos básicamente son automovilísticos, es decir, nuestro objetivo es posicionar el coche en cualquier tipo de ambiente, ya sea en urbano, en autopista, incluso en túneles. O sea, es bastante complejo y creemos, bueno, somos una de las empresas más importantes de este sector. Sí, Trimble es muy conocido en este sector. De hecho, hay receptores Trimble, bueno, tiene aplicaciones por todos lados. En América es muy conocido, ¿no? Usted no sabe, o sea, a lo mejor es menos conocida las filiales que tiene a lo mejor en Europa. Entiendo que tiene en Múnich, Ujú. en algún otro sitio. O Sí, aquí en Europa básicamente está en Alemania, estamos en Múnich, básicamente, y después está todo en Estados Unidos. Y como has dicho, es muy conocida por temas de agricultura y de construcción. Ahora estamos entrando en el sector automovilístico, como ¿Y tu, seguramente sea el futuro. y tu rol como en el temas de I+D, ¿qué haces? ¿Sueles hacer software? Sí, sí, sí. Es implementación de código, nuevas funcionalidades, etcétera. ¿Qué implementas en C, C++? Básicamente C++, pero usamos también C, incluso Python, MATLAB. Al final ¿Y vas qué tocando implementas? todo tipo de lenguajes. Algoritmos de estimación precisa, entiendo, ¿no? Para hacer PPP, RTK, cosas así, para centímetros. Exacto, exacto. Tenemos un sector que se dedica a darnos las correcciones y a partir de las correcciones, tanto de posición, de ionosfera, troposfera, pues podemos estimar mucho mejor nuestra posición. Entonces tenemos filtros de Kalman, etcétera. O sea, ¿Tenéis vuestro propio cloud, digamos, que os proporciona vuestras sí, propias correcciones? exacto, exacto. El Trimble tiene, como has dicho tú, un cloud que se llama RTX. Básicamente lo que hacen es, bueno, pues en función de donde se ubica el receptor, pues tiene unas correcciones bastante precisas. Cuando digo precisas, estamos llegando al nivel del centímetro. Sí. Em, Estás posicionando un coche que va a 120 kilómetros por hora a 2-3 centímetros de su posición real, o sea que es bastante complejo Ajá. y funciona bastante bien. Sí. O sea, mucho filtro de calma, mucha estadística, muchos algoritmos, correcciones de órbitas precisas, de relojes precisos, ionosfera, Sí. troposfera precisa. Yo Eso lo llevo tres hacemos. años allí y te digo que casi solo sé el 50% del código, o sea, imagínate.
Sí, 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 sí. Bueno, sabes que cuando está en la segunda edición esa parte de Precise Positioning la dábamos muy por encima, pero es que hoy es un módulo enterísimo, es un mes entero hablando solamente de filtros de Kalman y precisión, o sea que ha evolucionado mucho el máster ahora, ¿sabes? A lo mejor Pues no qué bien eras me hubiera ido, consciente. ¿eh? Sí, sí, cuando quieras vienes, otra vez. Bueno, Albert, pues perfecto, ya sabemos tu estado actual, vámonos al pasado, ¿no? Vamos a situarnos como en el Vale. 2020, cuando hablamos tú y yo, viniste a mí, Sí. dijiste, Eduardo, ¿qué me comunicaste? ¿Por qué dijiste, me gustaría hacer este máster que propones, JSNP? Sí, pues a ver, voy un poco antes, ¿no? Yo estudié ingeniería aeronáutica en la UPC, terminé más o menos en el 2015 y por circunstancias de la vida terminé trabajando en HP, en Hewlett Packard. Allí hacíamos impresoras 3D, o sea que nada que Ah, ver con la ingeniería aeronáutica. Eh, Empecé siendo ingeniero mecánico, luego de calidad, pero con el tiempo me iba dando cuenta que tal vez eso no era lo que yo quería hacer durante toda mi vida, ¿no? Em, Sí que era una buena posición, eso nunca lo voy a negar. Estaba contento, pero dentro algo me decía, oye, ¿estás seguro de esto, no? Y eso más o menos empecé en 2019 a pensar si quería hacer un cambio. Estuve buscando si quería hacer algún máster, alguna formación externa. Empecé con algún cursillo de Udemy, de programación, cosas muy básicas. Y bueno, pues por casualidad, ¿no? Como muchos de nosotros te encontramos en Instagram. Creo que la primera vez pues te ignoré, pero como apareciste una segunda vez ya dije, bueno, voy a entrar a ver qué es lo que nos cuenta Eduardo. Y así fue como te escribí en LinkedIn, si no me acuerdo mal, y a partir de allí tuvimos la entrevista, te conté la situación y entré en la que academia. recuerdo que, ¿qué tenías por ahí? ¿Por 29 años, 30 años? Más o Sí, menos. 29, claro. En mi caso un poco distinto, supongo que la mayoría, pero imagínate, en mi caso era como de las últimas balas, o No te hacía un creas, cambio no te ya, creas. No te creas. Hay mucha gente que bueno, viene bastante más mayor también. pero lo que se puede ver es que funcionó a las mil maravillas. Sí, porque Sí, además me dijiste yo, mi sueño siempre ha sido trabajar también en el sector espacial, mi chica vive en sí. Alemania, me gustaría vivir en Alemania, ¿no? Y Claro, un yo tenía poco, muy claro que quería irme a Alemania. Por suerte aquí hay empresas que se dedican a eso, o sea que era como un puzzle que todas las piezas iban encajando. ujú. Y al final, bueno, pues claro, era siempre un riesgo en el sentido de decir, llevo muchos años en otra industria que no tiene nada que ver de esto. ¿Te acuerdas que hablamos y dijimos, bueno, te vas a meter en esto? Lógicamente, esto es una reconversión. Tu background te va a pesar en las empresas y justamente, ¿no? Al final hiciste un proyecto, dos proyectos, y tú me diste mucha caña y dijiste dos proyectos en el máster, recuerdo ahí que hiciste Sí, sí. bastante bien, o sea que aumentaste tus niveles de conocimientos y de Python bastante haciendo los algoritmos que os proponemos y me recuerdo empezaste a hacer entrevistas enseguida, al cabo de unos meses empezaste a hacer un montón de entrevistas, ¿sí? Sí, tuve entrevistas con Airbus en Francia, tuve entrevistas con la ESA, En creo que era en Darmstadt. Darmstadt, ¿Mm? y también tuve la entrevista con Trimble aquí en Múnich. Exacto. Y Sí, recuerdo que te decían, ¿y eso cómo cambias ahora? ¿Por qué? ¿No? Te preguntaban eso, de esa parte del currículum que tenías, ¿no? sí, claro, siempre te preguntan por qué quieres hacer ese cambio, ¿no? Pero al final lo que les impactó eran la motivación. Recuerdo que la entrevista que hice con mi empresa actual, lo que me dijeron fue, prepárate una presentación de 15 minutos sobre un tema de navegación por satélite. Básicamente les presenté el proyecto que hicimos y se quedaron un poco como, ¿cómo sabes tanto sin tener un máster, sin tener una máster universitario? ¿Cómo puede ser eso? Sí, ¿No? sí. Y creo que eso fue lo que les cambió. Se dieron cuenta que si una persona es capaz de aprender tanto en tan poco tiempo, creen que es una persona que realmente vale en la empresa. Y yo creo que eso fue Sí, porque el además es motivo por que lo que me cogieron. terminaste el proyecto con éxito, lo entendías perfectamente y supiste defenderlo perfectamente en la empresa, con lo cual vieron tu capacidad de conocimientos en tan poco tiempo, lo cual es, verdad que en esta industria muchas veces tardas años en adquirir este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Al final lo que importa son los pequeños detalles que sin lugar a dudas pues los pude dar en ese momento. Recuerdo que cuando hiciste la entrevista en la ESA, te cogieron también, También, sí, 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 pero al final por motivos, bueno, los que sea, personales o lo pues que sea. personales, sí, pues me decanté por Te Trimble decantaste por Time para vivir en Múnich, que te convenía más que en Darmstadt o lo que sea, ¿no? Y te ofrecían a lo mejor algo sí, mejor. y también porque era una posición de más de I más D, ¿no? De más de investigación, que siempre me llama más la atención.
Claro. Sí. No vamos a entrar en temas salariales ni nada de esto, no es Ujú. algo privado, pero digamos desde Barcelona, cuando fuiste a Barcelona a Múnich, pegaste un salto interesante económicamente hablando, Sí, 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 más del 60%. más del 60%. Y eso Sí, sí. que estabas empezando en un nuevo sector, o sea, que eras De, más junior, digamos de alguna manera, ¿no? de hecho, aquí, no sé si me equivoqué o lo que fuera, pero cuando me pidieron cuánto quería cobrar, les di un rango y me dieron el máximo. O sea que O después sea, te te quedas quedaste de ver si me he corto. quedado corto. Te quedaste No, porque corto. después lo hablé con un compañero y Ah, teníamos lo mismo, o sea que vale, o sea, que no te quedaste corto. estuvo bien. No, Bueno, pero sí, si, sí. si tuvieras que destacar algo así, no sé, del máster que hiciste con nosotros, tal, ¿qué es lo que realmente crees que tiene un valor extraordinario como para que lo valores tanto hoy, ¿no? Sí, en mi caso al principio innovación, sobre todo porque no había nada de esto, cero, cero patatero, no había nada en ningún lugar. Y después sobre todo calidad. Me acuerdo que teníamos tres tipos de clases. ¿Mm? Teníamos la clase teórica, después teníamos la clase práctica que es del proyecto y sobre todo lo más importante, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, que son las sesiones de expertos cuando venían y te explicaban distintas facetas del sector. Em, Creo que eso fue lo mejor. Pues ahora tenemos más clases, tenemos tutorías uno a uno para que consigáis terminar el proyecto y no os bloqueáis en nada. O sea, Alberto está ahí con uno a uno para asegurarnos de que no os quedéis atrás. Tenemos key points de los proyectos, tenemos varios proyectos, bastantes proyectos ahora para asignar, no solamente los dos que teníamos cuando empezamos, ¿no? Nosotros. Hacemos un proyecto precisamente de PPP, de filtros de Kalman con PPP. Hacemos un proyecto con Sentinel para hacer un PPP, pero en un satélite, no en un coche autónomo, pero en un satélite Leo. Para que te hagas una idea de que es bastante chulo los proyectos ahora mismo. Ya, qué guay. Pues Cuando dale quieras, estás recuerdos a invitado, Alberto, ¿eh? que Sí, lo diré. Cuando quieras vuelves. En enero empezamos otra edición, así que estás invitado, ¿eh? Si quieres yo meterte un me poquito paso. antes de que te cases, que me has dicho que te casabas el año que viene, así que... Pues nada, yo creo que no vamos a tardar mucho más porque ahora ya está Rafa también esperando. Rafael Félix, ¿te acuerdas de él? Que hizo tu edición Sí, también. sí, sí. Que está en la ESA ahora mismo, que leímos en la ESA, así que hablaremos un rato con él, ¿vale? Te dejo tranquilo, Albert. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ay, Juan perfecto. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer ¿Qué verte por tal? ¿Qué aquí. tal? Igualmente. Estaba aquí ¿Cuántos viendo el años? directo. ¿Has estado viendo el directo? Muy bien. Sí, 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 Eran tus sí. compañeros de la edición la 2, ¿eh? Efectivamente, aquí estamos, la old school, ¿eh? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Sabías algo de ellos o no sabías nada? Con ellos no. Con Javi, que entiendo que viene ahora después de Sí, mí. Javi viene Con después él y sí. pues Tenemos trabajáis. proyectos juntos y tal. Ya verás. De hecho, le voy a dejar que él los comente porque él lidera algunos de ellos, así que no le voy a quitar el protagonismo. No sé, ya estamos en directo, ¿eh? O sea, vale, vale, perdona. No, es que están diciendo que está, si se escucha o no se escucha. Pues nada, Juanra, ya sabes, eres un Avenger y es un placer para nosotros tenerte aquí con él, ¿eh? Ya sabes que te enviaré también esta camiseta si quieres, ¿eh? Yo Si la encantado, la quieres, verdad. ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, 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 por supuesto. Pues nada, Juan Ramón, otro ingeniero espacial de Sevilla, también, ¿eh? Tenemos aquí muchos Sevillano. sevillanos, de la US aquí. No, tú eres de la, sí, eres de la, sí, de la US, ¿no? Estuviste Sí, en la US, exacto. efectivamente. Exacto. Bueno, antes de entrar en tu historia, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Estás viviendo en la capital del mundo, lo sabes, ¿no? ¿Del mundo? Bueno, puede ser, puede ser. Pues sí, bueno, para los que nos están viendo, encantado. Soy Juanra, soy ingeniero espacial, obviamente, y estoy aquí en Madrid trabajando en GMV, que es una empresa que creo que Eduardo nombra de vez en cuando. Se me escapa, Tenemos una empresa que está metido en muchos fregados. Tuvimos a Irma antes de ayer aquí, Irma hablando de vehículos autónomos y esas cosas. Así que bueno. Ignacio Ramos creo que también se ha pasado por aquí hace Sí, poco, Ignacio ¿no? Ramos, sí, y Miguel Romay estuvo también. Ya sabes. Muy bien, muy bien. Y bueno, dentro de GMV, pues yo trabajo en GNSS, naturalmente, y más específicamente trabajo en el equipo que se dedica a aumentación de GNSS, que es un equipo muy grande, porque dentro de ese equipo se incluyen proyectos muy grandes que están ahora mismo en GMV, que luego comentaré si quieres. Sí. Y dentro de lo que es la parte de aumentación, a lo que yo me dedico específicamente, mi equipo específico, se dedica al desarrollo y al mantenimiento de herramientas, que herramientas de software que sirven básicamente De pues prestaciones. para, De claro, prestaciones. de análisis de prestaciones. Entonces, al final, nosotros nos encargamos, pues, eso, de desarrollar nuevas herramientas, evolucionar las herramientas con los últimos estándares, con las últimas tecnologías que van saliendo, y son herramientas que nos permiten simular
usuarios de GNSS, calcular cuáles son las prestaciones que tendrían, ver si cumplen los requisitos, los estándares, etcétera, etcétera. Y claro, son al final herramientas muy golosas. Son herramientas que, digamos que yo no estoy trabajando específicamente en un proyecto solo, sino que nosotros al estar a cargo de esas herramientas y tener el expertise de cómo funcionan, de evolucionarlas si hace falta, de operarlas, de desplegarlas, pues al final lo que ocurre es que nos llaman de un montón de proyectos. Estamos dentro de GMV, que si sale cualquier proyecto que hace falta una de nuestras herramientas, Magic Gemini, Eclair, Magic Monitor, nombres por ahí que de productos de GMV, pues hace falta una Que yo licencia. conozco bien, el Hombre, pasado. hombre, y tanto que sí. Claro, pero da soporte a un montón de proyectos súper interesantes. Recientemente, ¿hace cuánto? Hace un año más o menos, o algo más, a lo mejor, ¿no? Estáis trabajando para el sistema de documentación australiano, para cubrir Australia y Nueva Zelanda. Es un gran proyecto que ganó GMV, ¿no? Gracias, con South Loki. Pan, South Pan. Un proyecto de más de South ciento y Pan. pico personas, más todos los, quizás, equipos conexos, ¿no? Que también se... Efectivamente, sí, sí le hemos estado dedicando muchísimo trabajo en el último año o 2 años, porque al final es el segundo proyecto más grande de la historia de GMV. Sí, 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 Un sí. proyecto gigantesco. Al fin y al Sí, cabo, sí. desplegar un sistema ESBAS en toda la zona de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, Claro, pues el algo muy primero fue importante. el Galileo Control Segment, ¿no? Con más de 250 millones, que un equipo grandísimo, y este es otro de los grandes proyectos a la exportación, fuera de Europa además, ¿eh? Que eso es Sí. algo también pionero, ¿no? En Sí, España, vi, porque... vi en los periódicos justo eso, ¿no? Que era el proyecto español hacia el exterior, no sé si era aeroespacial específicamente, más grande de la historia de Sí, sí, España. O sea que algo brutal. bastante grande. Y sí, le hemos estado dedicando muchísimo trabajo en el último año, año y pico, porque al final pues necesitaban desplegar todas esas herramientas. Al fin y al cabo, cuando tú eh, diseñas y despliegas un sistema ESBAS, pues las primeras fases, durante los primeros años, pues estás peleándote con requisitos de sistema, requisitos a más bajo nivel, diseño, preliminar, crítico, vas pasando por todos los milestones, pero siempre durante ese proceso siempre es interesante tener algo desplegado, tener algún tipo de test bed que luego puedas evolucionar implementando al final las piezas finales, los componentes reales que se implementen. Entonces, ese despliegue temporal para ir analizando cómo se comporta la ionosfera en South Bank, que por cierto es algo muy importante para esta región porque la ionosfera es muy activa por aquí. ¿Qué otros problemas podemos encontrar en esa región? ¿Cómo distribuir las estaciones? Todo este tipo de disyuntivas que al final necesitas tener algún sistema desplegado y pues tiras de herramientas que ya tengas GMV, que sean fiables, no son herramientas definitivas para tenerlas funcionando como si fuera un CPF, pero sí te permiten ir viendo un poco las prestaciones que vas teniendo. Y ahí estaba yo, ¿Y en el centro de todo esto. cómo has evolucionado estos años en el equipo, ¿no? Digamos, entrarías como ingeniero de software, ¿no? De alguna manera, haciendo software, C, C++, Python, y ahora poco a poco, ¿no? Estás liderando también equipillos, proyectillos, ¿no? Sí, básicamente yo no sabía qué esperarme cuando entré dentro de GMV, porque al final digo, bueno, a lo mejor pues me dedico sencillamente, digamos, picar código o pelearme con la física de GNSS y tal. Pero al final, en el equipo en el que estoy tocando todos los palos, porque que si en un momento dado, obviamente cuando empecé, pues para familiarizarme más con los algoritmos, con nuestras herramientas, pues me pongo más con el código, con el diseño, pero inmediatamente salgo a la parte de documentación de todo eso, ¿vale? Tiene sentido, y inmediatamente pues saltamos a una nueva tecnología, por ejemplo, ARAIM, ¿no? Necesitamos implementarla en nuestras herramientas y tal, y me dicen, pues mira, te vas a encargar tú. Claro, si al final yo lo implemento en varias herramientas, pues acabo teniendo bastante conocimiento de cómo funciona esta tecnología, estos algoritmos y de cómo es su implementación, que a veces es incluso más importante. Y al final, pues acabo siendo una especie de experto técnico en este tema. Y cada vez que hace falta, pues algo relacionado con Arain en los equipos anexos o para algún proyecto, pues mira, me llaman. Pues ya voy de líder técnico, ya no solo de developer, sino líder técnico de un proyecto. Y de ahí, con el paso de los años, ya en el último año sí que he empezado a dar más el salto a llevar proyectos como project manager directamente. Qué bueno. Que al fin y al cabo tenemos ahí un poco de mezcla entre líder técnico y project manager, cuando son proyectos muy pequeñitos, sí podemos llevar los dos. Y me parece interesante porque puedo ver un poquito de todos los mundos, sin tener que zambullirme y encerrarme en ninguno. Claro que sí. ¿Te sirvió todo lo que aprendiste en el máster para dar valor a los proyectos en los que estás desde el principio? Bueno, ahora ya, claro, 3 años después. Cuéntame Sí, sí, cómo... absolutamente. Sí. ¿Cómo lo Eh, aprovechaste, digamos, de alguna manera? O sea, ¿te sentías cómodo a la hora de abordar y a enfrentarte a las problemáticas del día a día, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Sí, a día de hoy yo sigo teniendo, cuando estuve en la Genesis Academy, segunda edición, hace ya bastantes años de eso, 21. yo tomaba mis apuntes, tenía mi libretita y yo iba tomando todos mis apuntes, yo me lo estudiaba, todos los algoritmos, todos los conceptos y tal, porque al fin y al cabo, como ha dicho mi compañero antes, pues muchas siglas que a lo mejor te puedes, ay Dios mío, ¿qué es Se esto? te vuelve ahí. Pero esa libretita, yo a día de hoy, vamos, esta misma semana, yo tengo una reunión en la que estamos discutiendo que, oye, mira, pero es que aquí he lanzado un escenario, una simulación, y esta componente del SRE orbital me sale que no tiene sentido y no sé por qué, solo para estos satélites, ¿qué será? Y claro, yo saco mi libretita con mis algoritmos, empiezo a ver, mira, pues esto aquí, pues esto, pues mira, si es un error radial, pues a lo mejor Alon tiene que Track, ver con esto, acá. con otro. Claro, Alon Track, Cross Track, o sea, al final acabas viendo esas Claro, cosas y es que ya ves tú. claro, es que el conocimiento de eso hace que al final tienes un análisis crítico de los resultados muy bueno, porque tú ves una gráfica y enseguida, como entiendes el proceso, dices, esto viene de la componente radial del error del satélite porque está saliendo esto, ¿no? Ese es lo bueno de la navegación, que tienes que entenderlo, porque si no, no sabes lo que pasa. Eso sí, todo lo que es el troubleshooting de problemas, ¿no? Al final sí que encuentras conociendo, ¿no? Me acuerdo que me decías que cuando empezaste te preguntaba la gente allí a ti, ¿no? Y tú contestabas, ¿no? Cuéntanos eso. Pues sí, la verdad. Yo, claro, entré y siendo alguien nuevo, digamos, pues a lo mejor pensaban de base que, bueno, vamos a enseñarle todo, me dan nada más llegar, me dan el libro de GNSS, mira, estúdiatelo. Y me dijeron, el libro que tenían por allí, míratelo y hablamos dentro de 2 semanas. Y yo, claro, Sí, digo, sí. guau, ¿cuánta información tendrá que haber para 2 semanas leerme esto? Claro, empecé a ojearlo y vi que era literalmente lo que habíamos estado viendo en la Genesis Academy. Entonces, claro, iba relativamente rápido, pues digo, vale, esto ya lo conozco, estas ecuaciones ya las conozco, estos conceptos ya los conozco. Y me acuerdo que yo entré un jueves y el martes siguiente le digo a mi jefe, bueno, ya está, Ya ya he mirado el pintado. libro, no necesitaba tanto tiempo, o sea, no necesitaba, porque ya lo había visto desde antes. Estaban como sorprendidos. ¿Ah, sí? ¿Ah, ¿de verdad? Y yo creo que estaban hasta incrédulos. Hasta que no me mandaron las primeras tareas para implementarlo, no se dieron cuenta que de verdad entendía los conceptos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco tu paso por el máster. Cuando entraste, ¿en qué situación estabas exactamente al entrar? ¿Habías hecho un máster también en Torín, no, en Nápoles, puede ser? ¿Dónde estabas tú? En Sí, Nápoles. Eso Nápoles. es. Yo estudié el grado de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla y cuando terminé entré en el máster de Sevilla. Pero es cierto que, digamos, grado máster en la Universidad de Sevilla, pues a lo mejor no me abría tantas puertas como me gustaría y di el salto a hacer un doble máster con la Universidad de Nápoles. Entonces pasé unos cuantos años estudiando en Nápoles y luego ya terminé, que me pilló allí el 2020. Y una vez terminé y entregué el TFM en ambas universidades, pues me vi la situación que le digo, bueno, pues voy a dar el paso a meterme en la industria. Y claro, cuando uno acaba estas cosas, al final yo tenía como la sensación, la idea que se hablaba en la clase de que lo más fácil era entrar en el mundo aeronáutico. Tú estudias aeroespacial, pues puedes ir mundo aeronáutico o mundo aeroespacial. Y como que parecía que todo era más inmediato en el mundo aeronáutico. Hay más trabajo, hay más cosas. Y como que entrar en espacio iba a ser más difícil. Tenías que ser más coquito, más el mejor de la clase. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor me cuesta más, será más fácil, pero a mí me hace ilusión entrar en el mundo espacial, porque es algo que desde pequeño me llama mucho más la atención. Y entonces empecé a mirar un poco, a ver en qué distintos sectores, partes del sector espacial podía intentar meterme. Y justo vi un mensaje de Miguel Ángel, de un compañero que coincidimos en la universidad y que participó en la primera edición de la Genesis Academy, del GNSP. Y hablé con él, le pregunté, porque asistí a tu presentación, me pareció muy interesante el concepto, GNSS. GNSS era una parte además que yo no había estudiado mucho, porque a mí me daban a elegir distintas ramas y yo escogí la rama de vehículos, que era la que todo el mundo cogía, y la parte de navegación muy poca gente la cogía. Y a mí no me llamaba la atención. Pero viendo el vídeo y viendo así un poco más el mundillo por dentro, digo, oye, esto parece interesante. Miguel Ángel me dijo que estaba muy bien el curso y que estaba muy contento y digo, bueno, voy a darle una oportunidad. Y bueno, el resto es historia, porque yo entré en el Tú curso en entraste. enero, Sí, tú estás. Sí, dime. Muy rápido, ¿no? Recuerdo, ¿no? fue en febrero ya, tuve mi entrevista de trabajo con GMV en este caso, y vamos, estaban encantados. La propia entrevista, pues me hicieron un par de preguntas técnicas y yo respondiendo, y fue con Pepe además, y Pepe estaba encantado, la verdad, y digo, uff, yo espero haber hecho una buena impresión. También Y gracias un poco entra. a que...
Y llevabas un mes solo, ¿eh? Claro, Porque, claro, un claro, mes, un lo mes. interesante es que las empresas valoran el hecho de que estés implicado en un programa de formación durante los próximos meses. No, no hace falta que esperar a que termines si tú ya eres capaz de defenderte de una manera buena en una entrevista, ¿no? Hay mucha gente que dice, a lo Sí. mejor prefiero esperar un poco antes de posicionarme porque no me siento todavía lo suficientemente con confianza, ¿no? Pero tú enseguida te propusieron, te defendiste y empezaste a trabajar al mismo tiempo que terminabas el programa, ¿no? Sí, y a priori yo incluso pensé, "Uf, a lo mejor puede ser algún problema llevar las dos cosas adelante, pero la verdad es que para nada, me gestioné muy bien. El curso al final yo dedicaba el tiempo que necesitara y es un poco también lo que ha comentado antes mi compañero aquí, ¿no? Literalmente todo lo que estábamos dando en el curso, mientras lo iba dando, al día siguiente lo podía aplicar a mi trabajo, porque las herramientas con las que yo trabajo precisamente se parecen mucho a los proyectos que desarrollamos en la GNSS Academy. Entonces no era algo diferente que yo tuviera que tener la mente dividida en dos cosas, no, no, era lo mismo, era como tener unas clases especiales, unos tutorías especiales por las tardes después del trabajo y me venía perfecto. Sí, sí, sí. La verdad es que enseguida ese es uno de los valores que siempre, o sea, porque la gente me dice, pero esto, con esto me puedo posicionar en una empresa. Digo, hombre, posicionarte por supuesto, si el problema no es posicionarte. El tema es que cuando entres serás capaz de desenvolverte rápidamente. Y eso es la ventaja, porque entrar, bueno, al final el mercado está abierto, tienes una serie de conocimientos, pero lo bonito es que tú cuando estés no necesitas 3 meses de formación para empezar a dar valor a los proyectos en los que estás implicado. Date cuenta que, bueno, Juan Rato has entrado en el 2, vamos a atacar la 9 ahora, la edición 9, ¿vale? O sea, que decir, no tiene nada que ver. O sea, el programa, para que te hagas una idea, es muchísimo más, damos muchas más cosas, bueno, tenemos más proyectos, nos tocamos palos, señales, procesamiento, que contigo no tocamos mucho las señales, temas de PPP precisión, o sea, ahora sí que es muy, muy completo en ese aspecto. O sea, que para que te hagas una idea de que lo hemos mejorado mucho gracias al feedback también de los alumnos que han ido pasando, ¿no? ¿Qué es lo que más Muy bien, muy bien. valoras, no sé, de todo lo que del máster en general, todo lo que ofrecimos en ese año? Pues si tuviera que señalar algo, bueno, yo creo que de lo más importante es cómo me sorprendió cuando entré a trabajar lo aplicable que era todo lo que estábamos viendo. Porque claro, uno viene del background académico de la universidad, en el que a ti te enseñan cosas y luego es que tú lo estás estudiando y estás pensando, esto no lo voy a aplicar nunca, esto es algo súper específico, que a veces bases de física o de ingeniería pues están bien, pero cuando son aplicaciones muy... No. Y eso yo he visto una aplicación uno a uno, literalmente cosas que hacíamos en el curso eran cosas que tenían perfectamente que ver y que daban Recuerdo, muchísimo background y que me ayudaban muchísimo. recuerdo que, bueno, me dijiste, creo, recordar hace ya tiempo, pero ¿te acuerdas que en el proyecto trabajamos con paquetes de trabajo, ¿no? Donde definimos una serie de tareas, etcétera, y me dijiste, es que en GMU trabajamos igual, con paquetes de trabajo, con los estándares de la ESA, de la misma manera, ¿no? O sea, que no fue para ti una sorpresa decir, estamos haciendo lo mismo que trabajar en la academia, es como trabajar en una empresa, ¿no? Literalmente, literalmente. Vi muy bien reflejado eso, que como te digo, viniendo de la universidad es algo que sorprende. Y luego otra cosa, la verdad, que es el mundillo que da un poco conocer a todos los invitados que teníamos, porque al final todo el mundo te conoce, Eduardo. No soy la primera persona que te lo dice, pero voy por GMV, por las oficinas y hablo con Conchi y me dice, ah, por supuesto, Eduardo, el otro día estuve hablando con él. Y hablo con otra persona y también, como que ya eres famoso por allí y prácticamente por todos lados, porque todos los invitados que vienen aquí a dar charlas, pues muchas veces al final, pues veo que están trabajando con proyectos nuestros, están en relación con GMV o se dedican a proyectos muy parecidos a los nuestros, que entiendo perfectamente de lo que están hablando, porque el mundillo al final no es tan grande y tener esta clase de contactos y conocer a las distintas entidades, a las distintas personas que trabajan en los distintos proyectos, me parece una oportunidad increíble. Sí, la verdad que esa parte de conexión es súper importante, súper importante. Al final, ya sabes, yo me gusta traer a gente que yo conozco bien, por supuesto, pero no solo, no que es... A la gente que traigo al final son gente, por un lado, apasionada, que les gusta transmitir conocimientos y que están dispuestos a pasar tiempo realmente con paciencia para que la gente, ¿sabes? No cualquiera está preparado como para dar. Y en eso, bueno, hay que decir que Juan Ramón es uno de nuestros también. Hoy en día ya da hasta nuestras clases en la academia. La viste el año pasado, ya son dos, ¿no? Has estado en dos Se ha dado ediciones, dos dos, veces, sí. dos clases.
de ARRAIM en particular, que es una parte que te apasiona, lo haces súper bien, es súper complicado de explicar, porque nada fácil de explicar lo que haces, sinceramente. Toda la parte de probabilidades, de cómo se calcula el protection level, del fallo, bueno, algo increíble. Lo haces estupendamente porque te puedo asegurar que eso, mal explicado, bueno, ya bien explicado cuesta, pues mal explicado, imagínate, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir terminando porque Javi nos está esperando, que está en GMV, pero en Reino Unido, ¿no? Y que también tienes alguna conexión. Antes de decir, ¿qué conexión tienes con Javi? Si quieres iniciarle. Pues nos reunimos todas las semanas porque tenemos proyectos en común, precisamente allí en Reino Unido, que seguro que él habla de ellos ahora. Y él es el líder técnico de ese proyecto y yo he estado precisamente pues desplegando estas herramientas de las que hablaba antes allí, y hemos estado peleándonos para adelante y para atrás y la verdad es que ha trabajado perfectamente. El proyecto ¿Os conocéis ha en sido persona o excelente. no? Solo online. Sí, Ah, sí, sí. sí, 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 porque fue hubo una fiesta del 40 aniversario de GMV que Ah, se unió claro, todo GMV del en el mundo entero, se Civitas. vino a Madrid. En el Civitas Efecti- Metropolitano. Qué bueno. Efectivamente, y allí montamos una fiesta y nos conocimos muy bien, la verdad. Qué bueno. Disfrutaréis mucho de la entrevista ahora. Pues nada, para terminar, si quieres decir algo a los ingenieros que nos están viendo y que están ahí diciendo, no sé, este sector, este campo, esto es difícil, no es para mí, no sé, di algo. Pues voy a decir esa idea que yo tenía antes, que el mundo del espacio era muy complicado, que tenías que ser muy inteligente o muy aplicado para entrar en ello, que tenías que ser un genio y que había muy poco trabajo. Nada más lejos de la realidad. El mundo espacial, el sector espacial está creciendo muchísimo. Ya lo dijo la semana pasada. eh, El director de, ¿no? De la ESA, puede sí, ser. que comentó que en los últimos años había habido más proyectos relacionados con la Luna que en toda la historia. Y es cierto, porque esto está despegando. El GNSS en específico, tenemos más proyectos de los que podemos llevar adelante físicamente. Y se contrata muchísima gente. Cuando empezó South Pan hace un año, el equipo aumentó prácticamente 100 personas. Y no hace falta que sea gente con muchísima experiencia, al contrario, si también se busca gente nueva que quiera aprender, que quiera hacer carrera dentro de este mundillo. Así que si es algo que a vosotros os apasione, que eso para mí es muy importante, que a uno le apasione el trabajo y que te guste lo que hagas, si el espacio es algo que te llama la atención verdaderamente, probablemente hay un sitio para ti. Muchas gracias, Juan Ramón. Os fijáis la pasión con la que habla, eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Después de tantos años trabajando ahí y sigue hablando con pasión, con mucha ganas de seguir aprendiendo, seguir aportando valor a los proyectos, así es un placer siempre hablar contigo. Juan Ramón, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir Muchas gracias. aquí, así que quédate un segundo y damos paso también a Javier, ¿vale? Bueno, Javier, estábamos diciendo que hace mucho tiempo que no te veía, que estás viviendo en Inglaterra, que hace frío, anochece pronto, esas cosas estábamos diciendo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas por ahí? ¿Dónde estás viviendo? ¿En Nottingham? ¿O no? En Nottingham, que está más o menos en el centro de Reino Unido. O sea, si tiras un dardo al centro, está más o menos ahí, en las East Midlands. ¿Qué tal? Y llevo aquí, pues, casi 3 años. ¿Cómo vive un español en el centro de Inglaterra? No es fácil, ¿eh? Bueno, Un pues, tío, además pues, tú eres de Jaén, ¿no? ¿Dónde eres, Javier? de Jaén, justo, de un pueblo que se llama Andújar. Andújar. Pues bien, o sea, como te puedes imaginar, la comida, algo que se echa mucho de menos cuando se lleva ya viviendo aquí un tiempo, pero la verdad es que bien, a un sitio bonito, es apacible. La barrera del lenguaje no existe porque al final aquí la gente habla inglés, entonces Claro que sí. es un sitio apacible y acogedor. Bueno, Javier, tú estás ahí trabajando en GMV también. No sé si has estado en la charla escuchando a Juan Ra también. ¿Has estado con él? Sí. Bueno, trabajas con él, hablas con él, no sé si todos los días, pero bastante a menudo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hablas con él y por qué trabajas con él? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Qué estás liándola en Inglaterra tú? Pues bueno, cuando he estado, en todo este tiempo he estado en 3 proyectos. Cuando entré hice un proyecto, un ESA Navis, que se llaman, de investigación sobre integridad. Para los que se lo pregunten, también estoy en, digamos, la misma división de Juanra, en el sentido de que nos dedicamos a la integridad y a los sistemas de aumentación por satélite. Y al cabo de un año, cuando estaba también en otro proyecto que es UCAS BAS, que es también un demostrador al final de SBAS para Inglaterra, porque Inglaterra ya no tiene el Safety of Life que le proporcionaba Agnos, se me dio la oportunidad de ser líder técnico del equipo desde aquí, desde Inglaterra, y desde enero de 2022, que ya van a hacer casi 2 años, pues hemos estado en lo que llamamos la fase 2 del proyecto. La fase uno fue en 2021 y... No, en 2023, perdón, 2023 a 2024. Y el martes que viene
tenemos ya la presentación final con la ESA y oficialmente vamos a cerrarlo. Sabes que te conté que el otro día estuve comiendo con la ESA en Toulouse y me dice, hostia, me tengo que ir, después de la comida, me dice, me tengo que ir a una reunión ahora para hablar del UK y SBAS. Y digo, hombre, ¿conocerás a Javier González? Y dice, creo que sí, que él está en la lista. Digo, hombre, es el líder del proyecto, claro que sí. Frederic Boer, le conociste, ¿no? Pues tú tienes otro enlace, pero Frederic fue mi jefe en su día, amigo mío. Sí, nosotros tenemos a David Thomas Sí, que se durante la fue. primera parte, Se fue. que se ha ido, exacto. Luego también estamos con Elizabeth Layer, creo que es la que lo está llevando ahora, y también como asesor técnico en temas más relacionados con alimentación. Él. Y sí, pues Bueno, nos estaba revisando los La, reads, la básicamente. pregunta que te hago es, ¿cómo es posible que tú terminas este programa, te vas a GMV Inglaterra y en poco te hacen líder técnico de un proyecto, un demostrador tan importante como es el SBAS UK? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Que no había gente que supiera del tema o qué? Pues, a ver, digamos que también es una división que ahora mismo en Inglaterra pues es muy reducida, no hay mucha gente y la que por acá entonces era jefa técnica se fue a otra empresa. Entonces fue también un cúmulo de tener la oportunidad de estar ahí en el momento y también tener el conocimiento de estar en la división, de haber demostrado pues que se entendía de SBAS, que era capaz también pues de manejar otros proyectos a un nivel más avanzado que simplemente el de desarrollador. Y bueno, al principio, o sea, fue un salto de responsabilidad bastante importante. Yo no esperaba que en menos de un año estuviera en una posición así, pero con el tiempo, también con ayuda de otros compañeros, con también soporte desde la sede de Madrid y de mucha otra gente de la división, pues hemos tirado para adelante. Creo que ha salido un buen trabajo, la verdad. Y Tra- la verdad, ¿Trabajas con María también o no? ¿Está en tu equipo María? No, no. pues trabajo con 3 Avengers, fíjate. Da ¿Qué me tanto que dices? dicen que el mundo es un pañuelo. Trabajo con María, que creo que es de la primera edición, Sí. que ella ha llevado la parte de las demostraciones, porque he hecho una serie de demostraciones. Ella está encargada de hacer los análisis de datos. Luego también con Miguel, Ortiz. que Miguel Ortiz, que está Miguel aquí Ortiz, también. correcto, de la primera edición, que él lleva a cargo también otra parte que hemos estado probando con PPP, un servicio PPP alternativo, como parte del demostrador, y luego también con Juanra. Obviamente, como ha contado él, pues una de las partes del demostrador es tener un frontend, o sea, una página web en la que podemos monitorear a tiempo real y también tener diversos reportes, diversa analítica, los KPIs y de ahí pues poder revisar siempre pues la salud del sistema, tomar cualquier acción correctiva y ir progresando en las acciones que nos piden los O sea clientes. que podemos decir que con este demostrador tenemos ya una señal en el espacio que da ciertas prestaciones en Inglaterra o no. Pues la hemos tenido hasta octubre. O sea, como ha terminado por temas de contrato, ha estado en vivo durante 2 años y medio sobre el PRN 158. Qué bueno. Una señal que obviamente no es Safety of Life. Entonces, tenemos que asegurarnos que el MT0 se enviaba correctamente. Había también un equipo de safety declarado para ello, pero sí, hemos conseguido hacer pruebas. Era un reto bastante porque el satélite, el GEO, está por encima de Sudamérica. O sea, el ángulo de visión que hay desde aquí, de Es Inglaterra, bajo. y además tiene una órbita elíptica. Entonces, en ciertos Es puntos viejo ya. Es viejo ya y empieza a tener inclinación, ¿no? Entonces, ¿qué hace cositas? empieza a hacer ochos, exacto. Sí. Entonces, Tiene un Doppler. había bastante reto. El Doppler es jodido. Cuando empieza a hacer ochos, el Doppler del receptor para calzar ¿sabes? La frecuencia. Correcto. Todo esto lo hemos estado revisando, lo hemos estado investigando, acciones correctivas. Al final, la emisora, la estación está en Unhilly, que está en Cornualles, en la zona sur, que es el sitio que tiene mejor visión, obviamente, de toda la zona suroeste. Y ¿Y nos ha dado bastante problema el Doppler, pero en qué general hemos protection tenido levels? ¿Qué availability muy protection buena. levels sacáis? ¿Qué protection levels? ¿Estamos hablando de 10 metros o no llegáis a tanto, tan Estamos, bajo? Estamos hablando de 10 metros en el caso de L1, pero también tenemos un demostrador de De FMC FMC. que no lo estamos broadcasteando porque el satélite no tiene un transpondedor de L5, pero sí que hemos tenido offline para hacer cuestiones y también para hacer broadcast por internet, lo que se llama Sysnet. Y con ese hemos conseguido, bueno,
la idea también era un poco comparar, ¿no? Porque el DFMC es algo que está ahora en auge, en Southpan ya está definido en la primera fase para que en unos cuantos años también entre como Open Service, y por supuesto Agnos V3, que lo están llevando y que también quieren hacer una evolución implementándolo. Y en general los protection levels son bastante mejores, hay más satélite al final y se quita la ionosfera. O sea que Entonces llegáis estamos a... hablando de una reducción a 4 o 5 metros. O sea que estáis dando Category 1 Autoland ahí en Inglaterra con ese FMC offline, ¿no? Más o menos. Estamos dando IPv2, que si no me recuerdo mal, puede ser que me equivoque, era de 20 metros en el Vertical Area Limit, con una availability del más del 99% Pero eso es el y Cat L1. 1 por encima del 90%. En L1. Estás hablando del L1, ¿no? No, en L1 no, en DFMC. Ah, vale. O sea que no llegáis a... O sea, 4 metros, claro, al 99% quizás no tanto, vale. Muy bien, Claro, pues claro, nada, claro. vamos a hablar de cosas técnicas aquí, que a mí me encanta, eso podemos pasar aquí años, ¿no? Entiendo que lo que aprendiste te ayudó a entender mejor todo lo que has estado haciendo ahí, ¿no? Pues sí, porque al final mi tarea era pues, mantenimiento, análisis de performances y creo recordar también que bueno, lo que hice en el máster fue exactamente eso, fue desarrollar una herramienta en Python. Al final, bueno, el lenguaje de programación aquí se utiliza más Bash, que también lo vimos, y también C, pero las bases estaban ahí, lo que había que hacer, los pasos, el procesamiento, la salida, las librerías, había muchas cosas comunes, de manera que no ha sido muy difícil Qué bueno. adaptarse a estos nuevos retos. Cuéntame, Javier, cuando entraste en el máster, tú estás en la 3, ¿puede ser? Tú estuviste en la 3, no en la 2, ¿no? Tú estuviste con En Juan. la 3 sí. ¿Qué tal? ¿En Mm. qué situación estabas? Estabas terminando la carrera, creo, ¿no? En Madrid, aeronáutica, ¿puede ser? No recuerdo bien. Pues yo estudié aeroespacial en Madrid, y bueno, llegué hasta era el año de la pandemia, creo que era 2020, 2021. Yo estaba haciendo un TFG de dinámica de fluidos computacional y, o sea, fue un trabajo bueno, pero no me gustaba, no quería tampoco dirigirme a esa manera en ese entorno profesional, y estaba un poco inseguro sobre dar el paso realmente a lo que es el entorno laboral. Entonces yo había visto publicidad de la Genesis Academy y tal, había visto que se iba a hacer un webinar en el que entré y bueno, estabas tú ahí pues hablando de todas las oportunidades que ofrece el sector. Decidí darle la oportunidad, tuve una entrevista contigo y la verdad fueron unos 6 meses muy intensos. Aprendí muchísimo, fue formación práctica y la entrevista me llegó pues menos de un mes después de acabar. Después de acabar empezaste directamente en GMV, ¿no? ¿Y cuánto te fuiste directamente a Inglaterra, ¿no? Tú no pasaste por Madrid en ningún momento, ¿no? Estuve al principio haciendo la formación en Madrid porque, bueno, con el tema del Brexit Del Brexit, sí. hay un periodo en el que te tienen que sacar la visa. Entonces estuve en remoto trabajando para Madrid, pero a los 2 meses o así, o sea, en marzo fiché y en mayo ya estaba aquí en Nottingham. ¿Qué dudas tenías cuando Y dijiste, me voy a enrolar en esto? Supongo que tendrías miedos, dudas, desconfianzas, no sé, algo diciendo, bueno, esto no sé si me va a aportar algo, no me va a aportar nada. ¿Qué calidad tiene esto? bueno, Ya hace años, ya ah, no te acuerdas ya. no, 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 sí, o sea, al principio, o sea, uno va inseguro, ¿no? Porque dice, esto servirá, en plan, o sea, servirá, o sea, y me gustará sobre todo, Claro. porque al final uno entra a ciegas, ¿no? Sabe que hay muchos proyectos, iniciativas europeas, también hay mucho mercado, muy incipiente, ¿no? Pero al final lo que importa es que guste, ¿no? Que el reto técnico. Yo creo que es lo importante por encima de todo, que se sienta satisfactorio resolver puzzles. Como Y, y, eh, tú cuando lo hiciste entiendo que estabas al 100% en esto o estabas haciendo compaginándolo con otra cosa por aquel entonces. yo en aquel entonces no estaba compaginándolo con otra cosa. O sea, estaba 100% con ello. Mm. Muy bien. Era una sesión o dos por las tardes, ¿no? A la semana. Y nada, saqué un taco de folio de apuntes que, como bien dice Juanra, también me siguen sirviendo a día de hoy. Mira que lo digo yo siempre que empecemos el máster, porque la gente a lo mejor dice, no voy a coger apuntes, tengo aquí el vídeo ya, pero es que esos apuntes no te van a servir hoy, te sirven en 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, porque ahí lo está todo y no hay ningún libro que diga esas cosas, ¿no? Así que
Es súper valioso en ese aspecto. ¿Qué nivel de Python tenías tú cuando empezaste? ¿Tenías buen nivel o te costó al principio? Yo tenía nivel básico, la verdad, y de Bash y de Linux tenía nivel muy, muy básico. Creo que en particular, sobre todo el tema de tratar en Linux, de hacerlo en la terminal de Linux, porque al final es el estándar de la industria. Al final siempre se trabaja en servidores. Eh, era bajito y eso fue también una de las cosas que me gustaron. Era el reto al mismo tiempo de programación, ¿no? Tienes una tarea con unos requisitos que tienes que cumplir y luego también la tarea de entender cuál era el preprocesamiento, entender la física, ¿no? Detrás de las estadísticas de los mapas y de las métricas que al final se acaban sacando. Y algo que se refleja de manera muy directa luego también en el trabajo, porque al final es lo mismo, es una herramienta cuasi operacional. Claro, date cuenta que yo insisto mucho en el hecho de análisis crítico de las prestaciones, de los resultados, porque es que eso luego lo que realmente cuando ves un problema en la vida real, ¿cuántos análisis de prestaciones haces o sea, al día en tus resultados? Todo el rato, ¿no? Problema, ¿qué ha pasado hoy? El PR no sé qué, a ver dónde viene el problema, ¿no? Estás todo el día ahí lanzando scripts en Linux, a ver, tal plot, genuplot, tal, ¿no? Es un poco el día a día, ¿no? Sí, o sea, todo, o sea, por una parte, ha sido prestaciones a nivel satélite, como lo que he hablado, con pues, los mapas, las estadísticas, los resultados de los mensajes BAS, y luego también han sido demostraciones de colecciones de datos. O sea, hemos hecho colecciones marítimas, hemos hecho en aviación, en tren, en coche. Es bastante interesante porque al final el BAS no está preparado tampoco, o sea, no es algo que esté destinado para entornos terrestres por el reto del multipath, pero sí que hay mucha iniciativa que buscan integración con ello. Y todo se reduce también a asegurar las performances y en el caso de la integridad, la más restrictiva y desde luego el mayor reto de demostrar. Claro, porque hay que decir a la gente a lo mejor no conozca los SBASes, digamos, son sistemas que se montan para ofrecer una integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Confianza en la solución, sobre todo para la aviación, que por excelencia es el Safety Critical Application. Y todos los proyectos que se han montado de SBAS han sido sobre todo para aviación, pero los estándares están evolucionando de alguna manera. Tenemos ya un estándar para marítimo también, ¿no? El MOPS para marítimo, con lo cual lo podemos utilizar también para el sector marítimo. Y en el futuro, pues bueno, en la señal abierta, digamos, no Safety Life se puede utilizar para cualquier aplicación, pero es verdad que hay que adaptar también si queremos utilizar un entorno como puede ser los trenes. En los trenes, no sé si lo sabes, también se están haciendo bastantes estudios de cómo utilizar SBAS en trenes, lo cual no es fácil, porque tienes que hacer sensor fusion, a ver cómo implantas todo eso, o sea que... ¿Estáis también metidos en temas de trenes, Javier, o qué? De todo, ¿no? Un poco de... Eh, hemos hecho pruebas, o sea, creo que en el contexto del VAS hicimos una prueba pequeña de análisis. Es verdad que hay infinitos retos. Los trenes tienen uno de los entornos locales más challenging, o sea, más problemáticos para dar integridad. Y es muy interesante también el mundo de las arquitecturas que se están proponiendo, porque es lo que dices, es VAS no como sistema que lo engloba todo, sino es VAS como un sistema que puede proporcionar integridad a una escala pero que de la misma manera otros subsistemas pueden también ir generando esa integridad global que se le da al final a la solución final. Y es un reto y la verdad es que es muy interesante de conocer. Pues imagínate cuando pasas al... Yo he estado trabajando, ya sabes, cuando estuve en Toronto, ¿no? Que es donde estuve, cuando estaba en Toronto fue cuando tú estuviste de máster, estuve trabajando también para startups de ahí de San Francisco, ¿no? Y estábamos trabajando en temas de integridad para vehículos autónomos, pero estamos hablando no de correcciones, digamos, SBAS, correcciones precisas de órbitas, relojes y ionosfera. O sea que es cuando ya metes la parte de PPP, súper preciso, pero encima le metes la parte de safety integridad, si es cuando ya dices, hostia, tengo que dar como centímetros, pero encima con un protection level de 1 metro o 2 metros. O sea, ya no estamos hablando de otro nivel ya, ¿no? Adicional, donde ya sabes que el receptor en vehículos autónomos es un low cost, o sea, te cuesta 10 euros como mucho, con lo cual, con una antena que te cuesta muy poco también, con lo cual tampoco puedes hacer milagros. Y encima, multipath, ya sabes, multipath, a ver cómo detectamos el multipath en ciudades y cosas así para no, digamos, romper el error, ¿no? Que se pase. O sea, que es un reto importante que estamos trabajando hoy en día también, ¿no? Sí. El PPP con integridad es un poco la gallina de los huevos de oro. Y creo que hay mucho interés ahora mismo, sobre todo con este boom de los coches autónomos también, no solo en la precisión de las correcciones, sino también en la integridad. Esto no lo lleva tanto mi división, sino la de IRMA, bueno, APS,
mis compañeros Estuvo, también están trabajando en muchos proyectos luego, relacionados. si quieres, te paso la charla de Irma, que estuvo el miércoles con nosotros, te la pasaré para que la veas. Y hablamos precisamente de esto, ¿no? Del servicio de correcciones y BMW, el trabajo con BMW, etcétera, ¿no? Importante. Pues tú imagínate, ahora también trabajamos con Salesforce Fusion para meterle también todo lo que es 5G. O sea, ¿por qué no, no? A ver, redes terrestres para no sé qué. Leo PNT, habrás oído también de las nuevas constelaciones que se quieren también lanzar en Leo para hacer un posicionamiento. O sea, que ahora mismo puedes tener una solución basada en muchos tipos de subsistemas, de alguna manera, que dan una solución precisa, fiable, disponible, continua. Pues nada, Javier, ha sido un placer Sí. estar contigo. No sé si quieres decir algo a los ingenieros y a aquellos que están diciendo este sector me va a gustar, no me va a gustar, no, me va a aportar algo, no sé. ¿Qué le dirías tú? Y bueno, desprendiéndolo un poco de la charla que tenemos, ahora mismo hay muchas iniciativas. O sea, este año he tenido también la oportunidad de estar en ION y en el NC, y también un poco de nutrirme no solo de lo mío, sino bueno, también de otra empresa y de otra iniciativa de todo el mundo. Está el tema del EOPNT, también hay mucho interés últimamente por el spoofing y por el jamming, un tema muy actual a día de hoy. El tema de los coches autónomos, como también han dicho antes, y hay muchos frentes en una industria que está creciendo día a día. Creo que muchas de las grandes empresas que hay aquí ahora mismo a nivel de Europa le están viendo creciendo, se está destinando más dinero también a investigación y me parece un sector apasionante. También, un poco paradójicamente, no es tan grande como parece. Al final las caras se acaban conociendo. A ti también te conoce mucha gente, Eduardo, tengo que decirte. Y es un sitio muy bonito en el que desarrollar la carrera en GMV y también colaborando con otras entidades, con la ESA. En Entiendo general, que trabajáis para el gobierno también UK como cliente principal. Entiendo que tenéis proyectos también internos UK, ¿no? sí, en el organigrama de UCAS nosotros no éramos lead contractor, era Inmarsat, que ahora se llama Viasat, Sí, ya y sabes. el cliente, o sea, el cliente finalmente era tanto el Department for Transport como la UKSA. Eran realmente los que nos auditaban y un poco no les poníamos los resultados. Y en el aire queda también si al final Lucas Bass va a ser una realidad, que creo que lo sabremos muy pronto. Qué bueno, qué bueno. Además, fíjate que ahora que hablas de Inmarsat, Viasat, etcétera, ¿no? Al final también, bueno, que Viasat compró a Inmarsat, de hecho, ahí que tuvieron también una serie de problemillas. Y claro, estamos hablando ahora de cuando hablamos de Leo PNT, de constelaciones Leo que quieren dar posicionamiento, ya no solamente con sistemas solamente hechos para eso, sino que encima puedes utilizar las señales de las constelaciones que existen de telecomunicaciones, como puede ser Starlink o Kuiper de Amazon, con una carga de pago o utilizando ya las propias señales para posicionarte también con cierta precisión. Se está trabajando mucho en esa línea también de cómo poder posicionarte desde las constelaciones de telecomunicaciones, añadiendo a lo mejor un cierto mensaje de navegación en tiempo real para darte una posición precisa del satélite, etcétera. O sea que brutal, ¿no? Por no decirlo de la luna, no sé si estáis metidos en Moonlight, creo que es chino, el tema, en UK está metido en cosas de Moonlight. Javier Ventura nos decía el otro día que no sé exactamente qué Tengo, empresa, te- Deimos, ¿no? Estaban. no estoy familiarizado, pero tengo compañeros, no de mi división, sino de la división de espacio, que están trabajando en Moonlight y llevan también sus sistemas críticos. Exacto. Pues Mm. si quieres te pasaré la charla de Javier Ventura, que nos habla precisamente de las futuras misiones a la Luna, de cómo se van a posicionar primero con los satélites que están aquí, luego poniendo satélites adicionales en la Luna para mejorar la geometría, potencia, etcétera, y luego incluso poniendo una estación de referencia en la Luna para hacer differential corrections, todo lo que es de GNSS. Entonces, o sea que mucha tela que cortar todavía, ¿no? Así que Una Javier, ha sido un pasada, sí. placer. No sé si alguno tiene aquí alguna pregunta por aquí. Si alguien quiere dejarle a Javier alguna pregunta, será un placer. Si tienes un segundo, Javier, no sé si tienes tiempo. Como tienes una hora menos, Sin quizás. problema, sin problema. Un viernes, no creo. Hay poca gente porque es viernes, ya se nota, ¿eh? El otro día tuvimos a 500 y pico personas, va bajando, pero bueno, la gente lo tiene accesible, así que bueno, lo pasaré a vosotros también esta charla si queréis tenerla, ¿vale, Javier? Y bueno, creo que ya tenéis el enlace, ¿no? Así que bueno, sin problema. Vale, pues nada, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí. A todos, si estáis Juan Ramón, aquí nos estará Rafa todavía y Albert, creo que se ha venido quizás. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Vamos a lanzar una nueva edición en enero que va a ser también muy potente, con nuevas cosas. Javier, es que claro, es que ahora, con lo que decía un poco Juan Ramón, esta edición no tiene nada que ver, o sea, que hay muchas, ya tenemos un bloque entero de señales, procesamiento, spoofing, jamming,
precisión, sensor fusion, ¿sabes? Estamos como metiendo cada vez más cosas, nuevos expertos, proyectos nuevos, en fin, que... Así que estás también invitado a venir cuando quieras, ¿eh? Si quieres meterte un poquito de caña otra vez, pues ya sabes, ¿eh? Si no tienes suficiente caña, nos avisas, ¿vale? Mira, nos están dando las gracias por Será un aquí, muchas placer. gracias.